Dale a me gusta, comenta este video, suscríbete, activa la campana de notificaciones. El primer fonendoscopio Leadman Classic 3 sorteado en este canal puede ser tuyo. Revisa la descripción de este video. Aprendamos de atención prehospitalaria, la plataforma que en temas de salud te actualiza. Tú lo sabes. Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo para todos. Bienvenidos a su plataforma Aprendamos de Atención Prehospitalaria, una vez más con nuestro profe Alejandro Gómez. Alejo, bienvenido. Gracias, Néstor. Gracias siempre por la invitación. ¿Qué hemos preparado, Alejo, para el día de hoy? Vamos a hablar de torniquetes. Vamos a hablar de un tema que ha estado en creciente, yo creo que actualidad y bien importantes. Vamos a hablar de algunos de los torniquetes más comunes. Y bueno, vamos a generar algunas inquietudes al respecto. Anteriormente, torniquetes de control de hemorragia se utilizó durante mucho tiempo, luego dejó de utilizarse el torniquete porque estaba asociado a pérdida de la extremidad y demás cosas. En la actualidad, ¿qué tenemos, Alejo? Bueno, seguimos pensando que el torniquete sea una buena medida para el control del sangrado. La verdad es que no se han reportado, incluso en la literatura antes, pérdidas de extremidad, pero el temor mayor de los profesionales de la salud a usar torniquetes, pensar en la posibilidad de comprometer una extremidad o no lograr el control adecuado. Lo que pasaba es que tampoco existían torniquetes que nos permitieran un control expedito del sangrado, eran torniquetes improvisados que perpetuaban el sangrado, pero que además generaban alguna lesión sobre el tejido y por esa razón no estaban muy recomendados. A lo largo que se fueron desarrollando los conflictos militares, los torniquetes empezaron a estar disponibles en los escenarios civiles y demostraron que eran bastante útiles. Obviamente los escenarios militares demostraron que los torniquetes eran bastante versátiles, bastante seguros y empezaron a tener cada vez más cabida en todos los escenarios. Ok, Alejo, entonces la etiología original del torniquete, ¿de dónde surge? Bueno, los torniquetes los venimos usando hace mucho tiempo. Las primeras descripciones de torniquetes incluso estaban antes de la Primera Guerra Mundial, donde se hacía algún intento, pero la mayoría de los pacientes a los que se les trató de parar sangrados con torniquetes no fueron exitosos, precisamente por la limitación en los mecanismos o en la forma de ponerse, porque no se tenía el conocimiento de cómo utilizar una barra del torno o cómo generar una compresión adecuada. Y solamente hasta después de la mitad de los años 90, cuando hubo bastante recrudecimiento del conflicto armado en Medio Oriente, empezaron a haber algunas experiencias exitosas con usos de torniquetes y salen las primeras generaciones de torniquetes CAT, del Combat Application Tourniquet, que quizás sea el más popular de todos, que hoy ya lleva o está pues cercano a la 10ª generación, que definitivamente demostró su utilidad. O sea que podemos decir que el torniquete CAT que está disponible hoy día en el mercado es el que tiene mayor evidencia. Quizás es el que tiene mayor tiempo. Con respecto a evidencia, es muy difícil tener eso en consideración. Para el imaginario de las personas, parece ser que lo único que consideran relevante a la hora de tener un torniquete es que sea recomendado por el comité de TC3, que tiene que ver con medicina táctica operacional. Yo estoy de acuerdo con eso. Ellos prueban los torniquetes en escenarios bastante difíciles. Pero no quiere decir que un torniquete que no haya sido sometido o revisado por el comité de TC3 sea un mal torniquete. Hay algunos torniquetes que no gozan de la popularidad del CAT. Y si bien es cierto, yo no puedo hablar mal del CAT porque el CAT es un muy buen torniquete, en mi caso no es mi favorito. Claro. Alejo, acá vemos que tenemos diferentes diseños, ¿verdad? Y voy a empezar a hacer una de las primeras tomas para que nuestros seguidores pues puedan verlos a detalle, muy cercano. ¿Con cuál queremos empezar? Arranquemos con el tradicional, el CAT. El CAT es este que significa Combat Application Tourniquet. Es un torniquete realmente muy bien fabricado, está muy contramarcado, tiene las mismas piezas que conocemos, una barra de torno o un molinete. Tenemos una hebilla que está fabricada con un material un poco más resistente, una correa que tiene tiene las 2 pulgadas, tiene algo de contramarcaje, pero obviamente ya ha disminuido con el tiempo. Simplemente lo que requerimos es pasar a través de la hebilla y la extremidad la dejamos pues en la mitad y vamos a girar la barra del torno. Este es un torniquete que tiene materiales de construcción de excelente calidad y obviamente nos va a permitir en un momento determinado tener la confiabilidad necesaria para poder solucionar un sangrado. Una vez más te digo,
Néstor, que quizás corresponda, creería yo, solamente y sin evidencias por supuesto porque no las tengo, creería yo que hace parte aproximadamente del 80 al 90% del mercado global de torniquetes. Ok, Alejo, entonces las características principales de este torniquete es que tienen una barra del torno resistente, veo que por debajo tienen como una especie de plástico, ¿no? ¿Esto con qué fin, Alejo? Están contramarcados porque los torniquetes CAT son los torniquetes que más copian, son los torniquetes que más someten a fraude y sobre los que hay mayores posibilidades de llegar a conseguir una copia inapropiada. En una práctica que tuvimos recientemente encontramos un fallo catastrófico de un torniquete de copia en el cual con bastante facilidad, en algunos casos en particular, puede haber una ruptura grave de la barra del torno. En este caso en particular no fue de la barra del torno, sino fue del material o sobre el cual se enrolla el torniquete para generar compresión, y bastó solamente con 3 o 4 vueltas. Ustedes van a tener la posibilidad de ver el video porque Néstor en su canal lo tiene. De hecho está disponible en el canal, sí. Entonces ahí les vamos a dejar el enlace para que puedan ver el fallo crítico de este torniquete en una práctica y de lo que podría llegar a ocurrir por utilizar un torniquete que tiene obviamente las características. Si ustedes los comparan, pueden parecerse, pero la verdad es que existen diferencias sustanciales enormes que le permiten a uno diferenciar entre un torniquete CAT original y un torniquete CAT de copia o un torniquete de mala calidad. Alejo, veo que hay un CAT naranja, veo que hay uno negro. ¿Los colores tienen alguna relevancia? Por supuesto, los fabricantes han tenido algunas intenciones propias con los colores y los negros se han solido utilizar en escenarios operacionales y tácticos. Los naranjas los han reservado para entornos civiles y los azules en entornos de entrenamiento. Los torniquetes tienen las mismas consideraciones, resistencia, medidas. Básicamente cualquiera podría ser utilizado en cualquier escenario. Sin embargo, los militares suelen utilizar equipos de color negro para un propósito muy importante que se refiere con el camuflaje y obviamente con un código de color operacional. Bueno, Alejo, tenemos por acá 3 que yo veo que son muy similares. Sin embargo, noto una diferencia en lo que es como la cinta. Veo que hay una barra del torno un poco más delgadita. Este torniquete que tenemos acá, ¿de qué tipo es? Este torniquete es un torniquete soft. Quizás esta fue la primera generación de soft. Soft es un torniquete que podríamos decir que básicamente está construido con los materiales, creo que más resistentes del mercado. Mira que la mayoría de las piezas son piezas metálicas. Bueno, quizás este triángulo no lo es, pero la barra del torno es metálica y estas hebillas son metálicas. Simplemente ajusta y tiene un ajuste de muy buena calidad. Tiene una barra del torno de muy buen diámetro que puede girar y obviamente está fabricada con muy buena calidad y creo que es un torniquete muy versátil. Tiene una contra que es muy importante y es que esta hebilla va a permitir que con gran facilidad se pueda llegar a desplazar y que incluso la persona que pueda llegar a tener el torniquete con el movimiento de las piernas puede ir perdiendo presión progresivamente porque no cuenta con nada de cierre americano o velcro que podría llegar a ser un condicionante importante para el uso de torniquetes. Así que esta es la primera generación. Estos torniquetes han empezado a modificarse. Esta es la segunda modificación. Obviamente este es el modelo que se utilizaría para civiles, pero miren que hay unos tenues cambios en el diseño y en parte pues como de los broches, pero siendo bastante parecidos. Obviamente respondiendo a los colores universales y que sería para el uso de civiles. Y llega una nueva edición, la última edición de este torniquete, que me parece que ha tenido algunos cambios que creo yo que son bastante interesantes. Siguiendo con una tendencia de un torniquete bien fabricado, de un torniquete que utiliza materiales resistentes, una correa de al menos 2 pulgadas, esto me llama la atención. Él tiene un recubrimiento que los otros vas a ver que no tienen de forma tan clara. Este quizás de pronto un poco sí, pero el CAT de primera generación no es tan marcada. Y es que acá hay un recubrimiento que tiene una característica importante, es muy antideslizante. Entonces va a ser muy útil cuando yo quiera generar obviamente mucha sujeción. Exactamente, para poder ajustar la correa. Y tiene una nueva barra del torno. La barra del torno sigue siendo una barra de torno metálica,
¿cierto? Que es una característica importante, pero es un poco más delgada. Es un poco más delgada y acá tenemos un cambio importante. Miren que acá tenemos este nuevo accesorio para limitar la barra del torno, accesorio que no lo cuenta la generación o las generaciones pasadas de soft. Así que el soft es un torniquete versátil, es un torniquete bueno, es un torniquete con limitantes. La limitación más importante se refiere al movimiento eventual que puede llegar a tener en un momento determinado el paciente y sería como el problema mayor, ¿cierto? No hablamos del limitante del CAT, te quiero contar dos limitantes del CAT, grandes. La primera, como es velcro, en condiciones de arena y sangre, en condiciones de donde hay barro, donde hay este tipo de condiciones, el torniquete no funciona muy bien. Se ha encontrado tiende a despegarse o algo así. O a no pegar muy bien. Nuestros amigos chilenos nos han reportado que en el hielo o sobre hielo no funciona muy bien. E incluso un conocido amigo al que le mando un especial saludo, a Claudio, que hace parte de la Armada chilena, que hace misiones en la Antártida, han probado estos torniquetes y las barras del torno se parten en el extremo frío de la Antártida. Se cristalizan. Así es, entonces quizás no sea un torniquete tan versátil en esos ambientes. Evidentemente estamos hablando de los lugares más extremos de la Tierra, pero tenemos que hablar las cosas como son. Y otro de las cosas que nos han reportado uno de mis amigos más expertos en medicina de campo, en medicina o en cuidados remotos de campo, Robinson Talavera nos contó que este torniquete no es tan versátil cuando hay condiciones de hierba seca, de yesca, que también se pega sobre el velcro y hace que su eficiencia disminuya de forma sustancial. O sea que los torniquetes que dependen del velcro tienen algunas condiciones en las que no pueden ser tan operativos y tan efectivos. Así es. Bueno, Alejo, no quiero que esto sea publicidad política pagada, pero quiero que nos hables un poquito acerca de mi torniquete favorito. Quiero que nos hables un poquito acerca del torniquete SAM. SAM XT es mi torniquete favorito también. Y no es publicidad porque finalmente lo han hecho a punta de buen trabajo. SAM XT quizás es un torniquete fabricado con piezas de muy buena calidad. La primera, una barra del torno metálica, algunas piezas plásticas fabricadas en muy buena calidad con un mecanismo bastante interesante. Y es que si ustedes alcanzan a observar bien este torniquete, tiene evidentemente una correa que tiene cierre americano o velcro, pero tiene unas fenestras o unos huequitos. Esos huecos o estas fenestras están disponibles por un propósito bien especial y voy a utilizar mi pierna para este propósito. Miren esto que va a pasar acá. Cuando ajusto el torniquete sobre este punto específicamente, ahí van a salir dos dientes que van a ajustar el torniquete. Ahí salen y se puede ajustar. Entonces no va a depender de las características propias del cierre americano del velcro para ese propósito. Y este mecanismo, evidentemente, es un mecanismo bastante difícil de copiar. Que quede claro que solamente estoy ajustando el torniquete porque este no es un lugar apropiado para ponerlo. El torniquete no se puede poner cerca siquiera a la rodilla. El único propósito era simplemente ajustarlo y ver cómo los pasadores simplemente atrapaban la correa, pero bajo ninguna circunstancia ponerlo en la rodilla porque no es el lugar apropiado para ponerlo. Pues que valga la aclaración para que no nos vamos a confundir. Y para liberarlo simplemente levantamos la pestaña y se libera con bastante facilidad, teniendo la posibilidad de tener un torniquete bastante versátil con un precio muy competitivo en el mercado. El precio puede estar siendo similar, incluso a veces un poco menor que el del SAM, que el del CAT, con una particularidad, y es que es muy difícil conseguir nuestros de copia. Yo no he visto nunca uno de copia de estos. Los que he visto hasta ahora son originales. Entonces esa es, creo que, una ventaja bastante importante. Y bueno, también los tenemos naranja, azules y de negros, color negro. Así es. Bueno, veo uno por allá que me inquieta mucho. De hecho, yo ya lo había visto en pasadas ocasiones, pero no he tenido nunca la oportunidad de utilizarlo. Y es ese BOA. Es el BOA. Es el BOA. Este es el torniquete BOA. El torniquete BOA es un torniquete que ya tiene algunos años. Yo este torniquete lo conseguí en el EMS World que ocurrió en New Orleans antes de la pandemia. En el año 2019, en octubre, estuvimos en New Orleans en la conferencia del EMS World y allá conocí al creador del BOA, que tenía un stand allá y estaba lleno de ilusión, lanzando su torniquete y obviamente pensando en esa posibilidad. Ustedes saben que el mercado de torniquetes es un mercado creciente y hay muchos. Yo quisiera tener muchos más torniquetes y estamos en el propósito de conseguir más.
y el BOA pues fue uno de ellos. El BOA es rudimentario, no es un mal torniquete, no ha sido o no ha tenido un proceso de utilización en campos de batalla y realmente tiene un método de funcionamiento bastante sencillo. Simplemente es una serie de broches en los cuales simplemente se puede ajustar. Hagamos lo mismo que hicimos ahora, ajustamos, ¿cierto? Como si fuera un broche normal, jalo sobre la correa y esto tiene unos dientes al interior sobre los que yo puedo empezar a girar el torniquete. Ese torniquete va a girar y va haciendo presión, pero en campo, como es una rueda que tiene unos dientes al interior, también la arena, el material particulado, quizás el barro, el pantano van a poder hacer que esto no funcione de la manera correcta. Por eso quizás no sea un torniquete muy versátil para escenarios por fuera de la ciudad. Sin embargo, es un torniquete que demostró que quizás podría ser de utilidad, es un torniquete fácil de usar, simplemente se libera de esta manera y es un torniquete sencillo. Este es el mecanismo de acción, estos son los dientes sobre los que hay un trinquete y bueno, creo que es un material aceptable para un solo uso, como se supone y se espera que se utilicen los torniquetes en un solo uso. Bueno, Alejo, veo al fondo un torniquete que a primera impresión es muy parecido al CAT, pero bueno, háblanos un poquito acerca de ese torniquete, Alejo. Esto es lo que ocurre cuando se compran torniquetes. Los torniquetes de copia vienen más o menos en una bolsa de estas características. Los torniquetes de CAT son torniquetes que vienen sellados al vacío, vienen contramarcados y vienen con las indicaciones de la empresa que los fabrica, que es North American Rescue, una empresa bastante reconocida que fabrica muchos elementos de bastante uso prehospitalario. Y cuando vienen en una bolsita así, de esta manera, son torniquetes que son copias, son torniquetes chinos, que no tienen estándares apropiados, que suelen valer una fracción de precio. Para los amigos que nos ven, un torniquete de estos se puede conseguir en alguna de las páginas chinas en $2, en $3. Un torniquete de estos puede valer, no sé, $40, $45. O sea, estoy hablando del original, el precio es bastante variable, pero la posibilidad de falla de este es catastrófica, es casi que con seguridad total. Algunas personas defienden su uso, yo creo que para entrenamiento, que para que las personas los conozcan, quizás, pero hay que tratar de que esto no sea con lo que vamos a tratar de salvar una vida, porque lo más probable es que vaya a tener una falla catastrófica, y si es el único torniquete que yo tengo a la mano, pues sería muy grave. Hemos visto cómo sistemas prehospitalarios tienen y cuentan con muchos torniquetes. Hace más o menos 2 meses que estuve en la última conferencia de AMS World en Orlando, en Florida. Visitamos una estación de bomberos en Parkland, en la Florida misma, en Lake Worth, cerca de Lake Worth, en Parkland realmente, que se llama, y allí revisamos una ambulancia, la revisamos de pies a cabeza. Néstor, vos no te imaginas cuántos torniquetes hay. ¿Cuántos torniquetes vos te imaginas que puede cargar una ambulancia norteamericana? ¿Cuántos te imaginas que puede llegar a cargar? Unos 10. Tenía 18 torniquetes. Entre los botiquines, entre el botiquín de respuesta, entre los torniquetes que se encontraban en el sitio, entre los torniquetes que cuentan o tienen los paramédicos en las manos, son aproximadamente entre 18 y 22 torniquetes que varían. Todos eran CAT negros, los que vimos en ese momento. ¿Por qué negros? Porque obviamente es un color que se ha como universalizado. Ellos tendrían que tener naranjas porque son civiles, pero eran negros. Les voy a compartir un fragmento del video de cómo vimos para que ustedes lo puedan observar, porque yo lo he grabado en video y me ha sorprendido pues la cantidad de torniquetes disponibles. A uno le dicen que deseablemente uno debería tener al menos 2, pues ellos no tienen 2, ellos tienen casi 20. Entonces realmente exceden la cantidad de torniquetes y son de un uso único. Les voy a dar un tip además que tienen ellos que aprendí, Néstor, que me pareció bien interesante. Tuvimos la entrevista con un paramédico táctico del SWAT y los torniquetes nuevos, como yo les había contado, vienen empacados al vacío, ¿cierto? Vienen con un plástico empacado al vacío. Y el capitán que tuvimos en entrevista, que es un tipo muy amable, que un día te lo voy a presentar para que lo presentes en el canal, porque es un tipo muy amable y sabe bastante en las operaciones tácticas, nos mostró que cuando las manos están llenas de sangre y él quiere abrir el torniquete, no es capaz. No hay forma. No hay forma de abrirlo. Entonces, obviamente, mientras busques unas tijeras, corta todo lo que sea, vas a perder tiempo. Entonces hay dos: o mantienes los torniquetes fuera del empaque plástico,
o antes de que tengan las manos llenas de sangre tratas de abrir el torniquete, pero la idea es no perder tiempo. Entonces son bastantes enseñanzas valiosas a lo largo del tiempo, porque por supuesto la gente que hace medicina táctica, operacional y demás, tiene por supuesto más experiencia porque con toda seguridad han tenido que atender más eventos con los que pacientes requieren torniquete. Bueno, Alejo, vamos a aprovechar un poquito para resaltar algo importante que estamos viendo ahora en la nueva tendencia para los cambios importantes que sufre el PHTLS para su 10ª edición. Definitivamente no se aconseja el uso de torniquetes improvisados. Definitivamente no se debería. Yo no puedo descalificarlos absolutamente, porque lo que queda claro es que en muchos lugares y en muchos territorios quizás no vaya a haber un torniquete y quizás esa política de desaconsejar el uso de un torniquete improvisado vaya a desalentar a algún proveedor a tratar de detener un sangrado. Hay que tratar de detener un sangrado, ese es el principio fundamental. Lo ideal y el mundo preferente es en el mundo en el que yo tengo un torniquete, pero yo no soy desconocedor que en muchos rincones no contamos con torniquetes. Entonces hay una cosa muy importante, la evidencia ha sido clara y ha demostrado que hay cierta favorabilidad para los torniquetes son útiles, los torniquetes deben ser usados, pero no son la única forma de parar un sangrado. Uno podría intentarlo de otra manera, así que lo que queda claro es que si no tienes un torniquete, tratar de improvisar uno puede o te va a quitar mucho tiempo, te puede generar un sangrado mayor y van a haber problemas mayores. Quizás hacer compresión directa sea una buena medida si es que es posible, y si no se puede, será un problema mayor. Tratar de improvisar un torniquete te va a quitar tiempo y va a generar un sangrado muy grande. O sea que no es que lo descalifiquemos del todo, pero si es que no lo he logrado hacer de forma rápida, no perdamos tiempo, tratemos de contener la hemorragia con presión directa en su mayoría. Esa es la idea, ese es el propósito. Entrenarse para parar sangrados es muy importante y por eso es que insistimos cada vez más en que los programas como el Stop the Bleed tendrían que tener más un desarrollo práctico que teórico. La gente no necesita teoría en el asunto de control de sangrado, la gente necesita es la destreza práctica para poder detener el sangrado y poder entender que una hemorragia exsanguinante se puede llevar una vida en unos pocos minutos y no entender que uno tiene tiempo de llegar a la escena, de exponer una extremidad, de evaluar por dónde está sangrando. Quizás no hay tiempo para tanto, para lo único que hay tiempo es para llegar y parar un sangrado de la forma más rápida posible, y ese es un aspecto que tiene que ser entendido en la forma en la que tenga que hacerlo. Entonces, cuando yo me vuelvo absolutamente imperioso de que tiene que haber un torniquete comercial, eso implicaría que mucha gente va a morir. Okay. Lo ideal es que la tendencia sea a que podamos promover la compra y el uso de estos dispositivos comerciales, porque obviamente tienen un mayor beneficio, pero si es que no los tenemos disponibles, tampoco nos podemos limitar al hecho de que no los tenemos y la idea es poder salvar la vida. Estamos de acuerdo. Lo que quizás aturde un poco a la hora de pensar en la improvisación de un torniquete es que la improvisación trae consigo demoras en el tiempo, mientras consigues los materiales necesarios. Tú me acompañaste a una práctica y fuiste testigo de cuando hay una hemorragia activa, el tiempo cuenta y en cuánto tiempo se puede perder una gran cantidad de volumen. Y hicimos algunos ejercicios donde le permitimos a los chicos tratar de improvisar con lo que tuvieran a la mano. Y hasta la improvisación tarda en alguien que se supone que conoce el principio para parar el sangrado. Y que en ellos más o menos se tardaron unos 4 o 5 minutos en más o menos detener un sangrado sin garantizar que el torniquete no se iba a mover. Entonces, entre varios. Entre varias personas. Y esa vez tuvieron suerte porque ellos estaban preparados por un ejercicio que ya se iba a llevar a cabo. Pero una persona puede llegarle a ocurrir esto sin que lo esté esperando y puede que no alcance a encontrar las herramientas suficientes para improvisar y que cuando logre improvisar y crea que paró el sangrado, no es que haya logrado parar el sangrado, lo que pasó es que el paciente ya no sangra más, es porque perdió toda la volemia. Ya. Alejo, ahorita te escuché mencionar que no era el sitio ideal, simplemente por términos prácticos para la visualización correcta de estos elementos que estábamos resaltando, pues tú lo hacías aquí. Cuéntanos cuál es el mejor lugar para la colocación de un torniquete y cuánto tiempo debería permanecer. Ok, se supone que la técnica que se ha descrito últimamente desde la 9ª edición de PHTLS y que de pronto riñe en algunos casos con las definiciones de los cursos de control de sangrado es que el torniquete debería ponerse en la parte más
proximal de la extremidad, independientemente de donde sea la herida. Yo les quiero recordar que cuando uno tiene una hemorragia exsanguinante, uno no va a ir a exponer la extremidad, a mirarla con detalle, a buscar cuál es el foco de sangrado. Uno quiere detener el sangrado de forma expedita, rápida e inmediata. Entonces, por esa razón, si tú encuentras una extremidad, por ejemplo, la extremidad inferior, que está bañada en sangre, completamente bañada, yo no debería tomar unas tijeras y empezar a buscar. Yo necesito parar el sangrado y por eso, independientemente cuál es el lugar donde esté sangrando, voy a tratar de asegurar detener el sangrado poniendo un torniquete en el lugar más proximal, cerca a la axila, en las extremidades superiores y por supuesto cerca a la ingle, en las extremidades inferiores, para poder tratar de hacerlo. Yo sé que me van a decir, Alejandro, pero si la lesión es en el tobillo, ¿yo por qué voy a ir tan arriba? Porque categóricamente se encontraron con algunos errores en la medicina táctica o operacional o en la medicina de combate. Y era que, por ejemplo, alguien tenía una herida por arma de fuego acá y entraba acá, y entonces ponían el torniquete como antes nos lo recomendaban, 2 pulgadas proximal, pero no caían en la cuenta que la herida de salida estaba, o el orificio de salida estaba muy por encima y no se alcanzaba a observar, y ponían el torniquete, pero más arriba continuaba activa. Eso parece muy tonto y no crean que es muy tonto porque es que en un escenario militar donde hay una persona con múltiples heridas que ha sido víctima de explosiones no va a ser tan fácil valorar esto. Entonces, para parar los sangrados, porque gota a gota de sangre cuenta, pues voy a ir a parar el sangrado de una vez, proximar a la extremidad. Correcto. No vamos a entrar en detalle lejos en lo que es el empaquetamiento de heridas porque para ello ya tenemos un video disponible en el canal. Vamos a estarlo dejando por aquí en una tarjetica para que apenas se acabe este video ustedes vayan y consuman ese video porque es como está muy relacionado el tema del control de sangrado. Pero bueno, ¿te parece si hablamos un poquito acerca de torniquetes de unión? Vale, los torniquetes de unión... O vamos a hacer algo. Vamos a dejarle a los amigos que en este momento están viendo el video, que por ahora vayan dándole a me gusta, que comenten este video y nos dejen un like para la siguiente fase que será el torniquete de unión. Vamos a hacerlo bien didáctico y no se muevan para que en el siguiente segmento podamos profundizar un poquito más en el tema de torniquetes de unión. De acuerdo, vamos a hablar de torniquetes de unión. Listo. Por ahora amigos ya saben, esto es Aprendamos de Atención Prehospitalaria, la plataforma que en temas de salud los pone al día.